Ok, listo. Entonces, pues nuevamente bienvenidos a Elementary 3. Voy a tomar un par de minutos nada más para dar la introducción a lo que es este curso y pues más o menos para que tengamos algunas expectativas de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar del curso? ¿Qué va a exigir el curso de nosotros? Tenemos una gran ventaja de que nosotros ya venimos de dos cursos anteriores, ¿verdad? La mayoría de nosotros, entonces no son procedimientos desconocidos, la mayoría de procedimientos ya los conocemos, digamos, cómo se manejan las clases, cómo se manejan los exámenes, cómo se entregan las tareas y demás. Eso no va a cambiar, ¿verdad? En realidad vamos a seguir bajo la misma mecánica. El horario de la clase no ha cambiado, como ustedes pudieron verlo, ¿verdad? Siempre nos estamos conectando una hora diaria. Y este es el último módulo del grupo de módulos que nosotros le llamamos Elementary. Estos tres módulos han sido diseñados para poder darnos las herramientas necesarias para empezar a valernos por nosotros mismos, ¿verdad? En conversaciones sencillas, en contextos sencillos, digamos, ¿verdad? Que ya podamos manejar una conversación básica por nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, ya sabemos las bases del presente simple, ya sabemos las bases de los saludos, de cómo preguntar la hora, cómo preguntar los precios. Es decir, si nosotros salimos de viaje o de repente nos toca tener alguna conversación pequeñita con alguien, nosotros ya tendríamos que tener las herramientas para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces los cursos de Elementary están diseñados para eso, como para darnos las bases. Se llama Elementary por esa misma razón, porque como que sienta todas las bases para que todo lo demás vaya construyéndose sobre ello, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que veamos en los siguientes cursos, ¿verdad? Incluyendo este, que van a descansar sobre varias de las prácticas que ya habíamos aprendido y varias de las reglas que ya habíamos aprendido, ¿verdad? Entonces, eso es una gran ventaja porque muchas cosas solo vamos a tener que irlas relacionando, ¿verdad? Es decir, sí, pues en aquella oración yo lo hacía de tal forma, en esta oración se hace algo parecido, pero debo cambiar esto, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las cosas que nos ayuda a aprender bien todo desde el principio, ¿verdad? Y asegurarnos de que no queden agujeros en el conocimiento, porque eso nos pasa muchas veces, ¿verdad? Que adquirimos vocabulario y todo lo demás y de repente sentimos que podemos y ¡zas! Aparece algo que nunca aprendimos bien y por eso se siente como que tuviéramos agujeros en el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, los cursos de Elementary, eso es lo que están cubriendo, ¿verdad? ¿Qué viene después de los cursos de Elementary? Viene un grupo de cursos que nosotros le llamamos Pre-Intermediate, ¿verdad? Entonces, es como el ingreso a los cursos intermedios, nos permiten también de una forma controlada ir viendo temas un poquito más difíciles, ¿verdad? Y obviamente van a requerir un poquito más de habilidad de nuestra parte. Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso de Elementary 3? ¿Qué viene? Eh, en cuanto a temas que nosotros vamos a ver, vamos a eh, abarcar las últimas cuatro unidades, digamos, que nos hacen falta. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Elementary 1 abarcó unidad 1, 2, 3, 4. Elementary 2 abarcamos unidad 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Que fue lo último que vimos. Entonces, por lógica, Elementary 3 lo que va a abarcar serían las unidades 9, 10, 11 y 12, ¿verdad? De lo que nosotros le llamamos el bloque de Elementary. ¿Qué cursos, qué incluye este curso en cuanto a los temas? Vamos a estar abarcando en la unidad número 9, que es el de esta semana, ¿verdad? Vamos a estar abarcando un tema que se llama los verbos modales. Estos son verbos que son diferentes a los verbos que hemos visto normalmente, ¿verdad? Y que están bien metidos dentro del inglés en muchas facetas más avanzadas. Pero hoy nos van a dar una introducción, digamos, ¿verdad? Esta semana vamos a tener una introducción a esos verbos modales, cómo funcionan, ¿verdad? ¿Qué diferencia tienen con los verbos normales que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Y la capacidad que nos dan también de poder expresar muchas otras cosas que con los verbos normales a veces no lo podemos hacer. Eso es lo que veríamos en la semana, esta semana, ¿verdad? Que sería la unidad 9. La unidad 10 y la unidad 11, que serían las próximas 2 semanas, vamos a estar trabajando con el pasado simple, ¿verdad? Entonces vamos a ver el tema del pasado. Si alguna vez ustedes en el colegio o en algún otro lugar vieron, ¿verdad? Lo de los verbos regulares, irregulares y el rompecabezas, ¿qué es eso? Bueno, esta vez nos toca a nosotros meternos de lleno. Ahora, si no habían oído
acerca de esa división, ¿verdad? ¿Qué eran los verbos regulares o irregulares? Aquí los vamos a aprender. Tenemos unos materiales adicionales que se los proporcionan a ustedes cuando lleguemos en ese momento para que tengan algunos listados de referencia como para poder enfrentar, digamos, ¿verdad? El tema de los verbos regulares e irregulares si somos muy nuevos en ello, ¿verdad? Y si ya somos algo experimentados en el tema o por lo menos lo hemos visto en veces anteriores, entonces va a ser un buen repaso, ¿verdad? Aprenderlos bien, aprender a diferenciarlos bien y aprender a trabajarlos correctamente. Y en la última unidad, realmente es una unidad de mucho vocabulario. La unidad 12 habla acerca de vocabulario de comida, de cosas que son contables, no contables, recetas internacionales, cosas así. Ahora, bastante interesante desde ese punto de vista, porque es una forma de ver el vocabulario sin necesidad de tener que aprendernos listados de vocabulario, sino viéndolo a través de las comidas que nos gustan, de las comidas que normalmente salimos a pedir cuando vamos a un restaurante, ¿verdad? Entonces creo que son algunas cuestiones bastante interesantes que podemos sacarle mucho provecho en la vida práctica, ¿verdad? No solo, yo me sé, no sé, 100 frutas y verduras, ¿verdad? Pero no son las que yo uso en el día a día, no, nunca las voy a ir a pedir al supermercado porque no las venden en mi país, por ejemplo. Entonces es bueno el conocimiento, pero qué mejor sería poder tener un conocimiento que nos va a poder servir directamente. Entonces, de eso se trata Elementary 3. O sea, obviamente lo reduje un montón. Ya cuando lo estemos viendo, ustedes se van a dar cuenta que pues iba a requerir un poquito más de esfuerzo, especialmente las unidades 10 y 11. Son las unidades que normalmente nos llevan más tiempo y que se siente que son donde el grupo a veces, ¿verdad? Tiene que esforzarse un poco más. Entonces, los anticipo, esta primera semana tal vez no sea tan difícil, que nos sirva como de adaptación, ¿verdad? O de preparación para que las semanas 11 perdón, la unidad 10 y 11, pues no nos vaya tan mal. Entonces, voy a pasarles el link de una vez para que entremos en materia para la clase de hoy, así nos da tiempo de verla. Voy a aprovechar a hacer un pequeño repaso de algunas de las cosas que hemos estado haciendo en las últimas semanas. Ahí está el link en el chat de Zoom, perdón, y ahorita lo estoy mandando a WhatsApp. Deme un segundo. Ahí está, ya lo mandé al WhatsApp también. Entonces ya pueden empezar ahí a entrar. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla y empezamos. Okay, so here we are. This is the screen. Wide world. A wide world. That's the name of the lesson for today. Okay, or the unit number 9. Wide world. Now, what is the meaning of that expression? The word wide. What do you think the word wide means? What comes to your mind when you think about wide? I know that world is this, right? It's like the planet. I know that word. But what is the word wide? What do you think? Any ideas? ¿Alguien que ya haya ido al diccionario y se adelantó y que ya sepa qué es wide? Anybody? También se vale, ¿verdad? Siempre y cuando lo usemos solo de referencia. What is wide? A mí me sale que es ancho, pero no creo que vaya en el contexto. Ajá, Amplio. como Mm, amplio, ¿verdad? Correcto. O sea, ancho sería literalmente la traducción, ¿verdad? A wide, ¿verdad? Cuando estás midiendo una mesa, por ejemplo, ¿verdad? Tiene una medida de wide, que es el ancho. Okay, so good job, very good job. So yeah, wide we can think about as big, right? A very big, enormous world. So a wide world. That's what we can think of. Okay. Amplio, no solo ancho, sino amplio. Okay, very good. So if you have questions on what dictionaries to use,
Hay un diccionario que recomendamos. De hecho, si ustedes ya entraron a la página web donde está la sección de diccionarios, ¿verdad? De nuestra página web, que recomendamos, uno de los primeros que recomendamos es wordreference.com. Ahí les mandé el link, ¿verdad? Este es un diccionario súper, súper completo. Obviamente ahí tienen de todo, tienen traducciones a otros idiomas y demás, pero las definiciones y las traducciones del inglés a español de este diccionario son buenas. Tiene la forma de cómo se pronuncia, tiene cómo se escribe, tiene cómo se utiliza ahí el Phonetic Alphabet, el IPA. Es bastante completo, pero por lo menos para empezar a ver qué diccionarios son confiables, ese sería uno por donde yo les recomiendo empezar. So, wide world. It's a wide world, claro, pero el mundo es grande en cuanto a todo lo que tenemos que hacer. Hoy vamos a empezar con una palabrita que tiene que ver con que el mundo es grande, ¿verdad? Es amplio, a wide world, and we're going to call it sightseeing. So I'm pretty sure that this is new for many of us, okay? So sightseeing has to do with tourism, turismo, okay? Tourism. If we could find a very exact translation from sightseeing, we would say turistear. Esa palabra no existe en español, ¿verdad? Pero si tuviéramos que crear una palabra que ejemplificara la palabra sightseeing de una forma directa y literal, podría ser eso, ¿verdad? La acción de hacer turismo. Like you're going on a tour, right? You visit certain places. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos disfrutado hacer turismo local, ¿verdad? O internacional cuando hemos tenido la oportunidad. Y hay cosas que disfrutamos. We enjoy like visiting new places. We enjoy traveling with the family. So that is sightseeing. Now, we're going to use this famous city as our example, okay? So we're going to use the city of New York. Estoy seguro que tal vez algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de viajar a New York. Bueno, genial, ¿verdad? Pero si no, de todas maneras hemos oído hablar de New York. Eso sí, no cabe duda, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que nosotros podríamos aplicar acá. So we have ideas on what to do in New York, okay? So 5 great things to do in New York. Si alguna vez ustedes van a New York, entonces aquí les dejo 5 ideas de cosas que podemos hacer, okay? So we have 5 great things to do in New York. So I'm going to give you all 5 and then I'm going to ask some volunteers to read, okay? Voy a pedir luego 5 voluntarios para leer. Yo los voy a leer primero. I'm going to read it first so I can give you the idea of the pronunciation and then I'm going to ask 5 people to read each one, okay? So number 1, 5 great things to do in New York. Number 1, go to Broadway and see Times Square. Number 2, take a ferry to see the Statue of Liberty. Number 3, visit one of over 50 museums and buy some souvenirs. Number 4, go to the top of the Empire State Building and get a view of the city. And number 5, take a walk through Central Park. Okay, very good. So these are 5 ideas. So I need 5 volunteers. 5 personas que sean voluntarios para leer. Cada uno va a leer una idea nada más. So if you want to read one idea, please raise your hand so I can take you in consideration, okay? So Catherine, Angela, Jocelyn, Cecia. Okay, very good. And let's see here. And Miguel, okay. So Catherine, can you read idea number 1? Okay. Go to the Broadway and see Times Square. Okay, very good. Angela, can you read number 2? Take a ferry to see the Statue of Liberty. Así, profe, se Liberty. pronuncia Liberty. Yes, very good. Jocelyn, number 3? Visit one of over 50 museums and buy some, ¿cómo se pronuncia esa? Souvenirs. Souvenirs. Just like in Spanish. Cecia, can you read number 4? Sure. Go to the top of the Empire State Building and get a view of the city. Great. And number 5, Miguel. Take a walk through Central Park. Okay, very good.
Okay, so these are 5 very famous things to do in New York, okay? Tal vez algunas de estas cosas ustedes ya las hayan oído, tal vez algunas otras no. Entonces, voy a tomarme un minuto solo para darles algunos datos interesantes de estas ideas, ¿verdad? Porque cuando uno aprende un lenguaje, no solamente aprende palabras, ¿verdad? Sino también tiene que aprender acerca de la cultura, ¿verdad? Y acerca de algunos detalles de la sociedad en ese momento, ¿verdad? En este caso, la influencia que recibimos mayormente es del inglés norteamericano, no tanto el inglés británico, ¿verdad? Sino la mayoría de cosas que consumimos, las canciones, las películas, los libros y demás, vienen influenciados por el inglés norteamericano, ¿verdad? No es tanto por el acento del inglés británico, por eso es que utilizamos ese más de referencia. Si nosotros estuviéramos en España y estuviéramos en Alemania, ahora en Europa, obviamente la influencia más grande que tendríamos en nuestras escuelas y todo lo demás sería del inglés británico. Entonces aquí les damos como un mix, pero vamos inclinados más hacia el inglés norteamericano. Entonces, los ejemplos que tenemos van a ser norteamericanos por esa misma razón. Empecemos con la palabra Broadway, ¿ok? So, go to Broadway and see Times Square. Entonces, aquí estas son dos cosas que seguramente ustedes han oído. La palabra Broadway, ¿verdad? Ah, esta obra estuvo en Broadway, o este es un actor de Broadway. ¿Qué es eso de Broadway? Bueno, Broadway es una avenida que está en la ciudad de Nueva York y en esa avenida se caracteriza porque tiene muchos teatros, es como la cuna del teatro en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay muchos teatros y los mejores actores, se dice, ¿verdad? Que uno termina de ver en Hollywood y que se han ganado Oscars y demás, empezaron realmente allí, ¿verdad? En Broadway. Entonces, si alguien sale de Broadway, uno dice, qué actorazo es, ¿verdad? Porque tiene un recorrido muy amplio. Y créanme que presentarse en Broadway no es una cuestión fácil, ¿verdad? Sino es como un grupo muy selecto de personas quienes logran llegar ahí. Incluso si ustedes quieren ir a ver una obra en Broadway, a veces tienen que reservar los asientos con meses de anticipación porque nunca hay espacios, ¿verdad? Así de demandante, ¿verdad? Es la industria. Ahora, Times Square es otro lugar en Nueva York que es como una intersección, ¿verdad? Hay varias vías que llegan ahí y forman como una pequeña plaza. Salen en muchas películas. Si ustedes de repente han visto alguna película que tenga una celebración de Año Nuevo en Nueva York, ¿verdad? Los conciertos se hacen ahí en Times Square, aparecen un montón de pantallas gigantescas, ¿verdad? Y todas las publicidades y todo ahí. Esa es la imagen de Times Square. Más adelante, si encuentro una, se las voy a dar para que ustedes refresquen su memoria. Salen muchísimas películas. La Estatua de la Libertad, ¿verdad? Dice tomar un ferry para ver la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad es la que tenemos aquí del fondo, famosísima también, ¿verdad? Saliendo ahí de Manhattan. Número 3, visit one of over 50 museums and buy some souvenirs. Entonces dice visita uno de los más de 50 museos. No sé en nuestros países cuántos museos habrán, ¿verdad? Pero por lo menos aquí en Guatemala no creo que lleguemos a 50. Y aquí solo en Nueva York hay más de 50, ¿verdad? Entonces se imaginan la cantidad de turismo que eso atrae, ¿verdad? Y además dice buy some souvenirs. La palabra souvenirs se escribe así algo raro porque otra vez es una palabra que nosotros nos hemos llevado de otro lenguaje, ¿verdad? Probablemente el francés. No nació esta palabra en inglés ni nació en español, ¿verdad? Nosotros souvenirs le llamamos a los recuerditos. Entonces, comparar algunos recuerdos. Número 4, go to the top of the Empire State Building. Este es otro edificio muy famoso en Estados Unidos y específicamente en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? ¿Por qué es tan famoso el edificio Empire State? Primero, ha salido en muchísimas películas, las películas clásicas de King Kong, ¿verdad? Uno se imagina King Kong colgado de un edificio, ¿verdad? Esas son las ideas que tenemos. Bueno, ese edificio del que estaba colgado King Kong era el Empire State Building, ¿verdad? Ese edificio es viejito, ese edificio se construyó en el año 1931, imagínense, hace tanto tiempo. Y durante muchísimos años el edificio Empire State Building fue el más alto del mundo, ¿verdad? Muchos años fue el más alto del mundo con más o menos como unos 102 pisos de altura, ¿verdad? Ahora ya hay muchísimo más altos que ese, ¿verdad? Ya el edificio más alto del mundo ya ni siquiera está en Estados Unidos, ¿verdad? Está en Asia. Pero durante un muy buen tiempo, el edificio del Empire State, ¿verdad? Fue eh, muy famoso. Y sigue siendo famoso, solo que ahora ya no es porque es el más alto del mundo, sino porque ofrece tours. Entonces uno puede tomar un tour y llegar hasta la punta del edificio del Empire State Building y ver la ciudad. Entonces dice, go to the top of the Empire State Building
and get a view of the city. Get a view es como tener una vista de la ciudad. Y por último, take a walk through Central Park. Central Park es literalmente el parque central, ¿verdad? De Nueva York. No se parece al parque central que tenemos, a los parques centrales que tenemos aquí en Centroamérica, ¿verdad? Este Central Park literalmente es como una pequeña reserva natural que hay dentro de Nueva York. De hecho, es tal vez la única parte verde que realmente que queda dentro de Nueva York. Y es un área protegida, ¿verdad? Porque tiene un como laguito, unos ríos, tiene árboles y todo, ¿verdad? Y es una extensión enorme. Aunque comparado con el tamaño de la ciudad, realmente Central Park es pequeño, ¿verdad? Pero es muy famoso porque la gente llega a hacer ahí ejercicio, está abierto al público, hay un montón de actividades y también se hacen conciertos y todo, ¿verdad? Entonces Central Park es un buen destino para eso. Entonces, ¿por qué les doy todo este trasfondo? Primero, para que conozcamos un poco de la cultura y que pues algunas de las dudas que tengamos las podamos despejar. Pero por otro lado, también quiero que estemos preparados para este ejercicio, ¿no? En este ejercicio, Emma y Esteban o Steven están teniendo una conversación y están tratando de decidir qué hacer en Nueva York. El problema es que miren cómo está el clima. So the weather is not very well. It's not very nice. So it's hard to decide. ¿Verdad? Es un poco más difícil decidir porque eso ya nos limita. Ahora imagínense ustedes están de vacaciones y quieren hacer muchas cosas, pero está lloviendo tanto. Ya no podemos hacer las mismas cosas que haríamos si está todo soleado, ¿verdad? So you have to think about that as a possibility, okay? So this is what's happening. So Emma says, "Oh no, it's raining. What can you do in New York on a day like this?" Y quiero que ustedes empiecen a pensar en las 5 actividades que hablamos, ¿cuáles de esas sí serían lógicas para hacer en un día lluvioso? What activities you think are good for a weather like this, a rainy day? Esteban tiene muchas ideas y dice, oh, come on, vamos, dice, you can do a million things. We can take a ferry to the Statue of Liberty. Él dice que deberían tomar un ferry para ir a la Estatua de la Libertad. ¿Creen ustedes que tomar un ferry en medio de la lluvia será una buena idea? Un ferry es como un barquito, ¿verdad? Pero es un barco que normalmente está destapado porque es como para turistas. Entonces está lloviendo un montón, ¿verdad? Probablemente no sea la mejor idea si está lloviendo tanto, ¿verdad? Primero porque se mojarían y segundo porque en la lluvia todo se pone nublado, ¿verdad? Y, el ferry nada más pasa cerca de la Estatua de la Libertad, pero no los lleva ahí, ¿verdad? Hay que verla de lejos. Entonces, en medio de una lluvia, en medio de una tormenta, no es como que se pueda ver mucho, ¿verdad? Entonces Emma dice, a ferry in this weather, en este clima, a ferry, maybe not the best idea. Esteban dice, well, we can go to the top of the Empire State Building. Le da otra idea. Dice, entonces vayamos y tomemos un tour a la cima del Empire State Building, to the top of the Empire State Building. Emma says, but you can't see anything in the rain. Lo mismo, ¿verdad? Entonces imagínense el edificio más alto de su ciudad o de su país. Y cómo se vería la ciudad desde ese edificio con un clima tan lluvioso y nublado. Probablemente tampoco se disfruta, ¿verdad? O sea, pagar para ir a ver nada, maybe it's not the best idea. Yeah, you're right. Esteban como que está entendiendo, ¿verdad? Que muy probablemente esas ideas no sean tan buenas. Dice, I know, let's go to a Broadway show. Vamos a un show de Broadway, ¿verdad? Una obra de teatro. En inglés una obra de teatro se llama play, como el verbo jugar, play. So let's go to a Broadway show, all right, to watch a play. There are some shows on Wednesday afternoons. Hay shows los miércoles en la tarde. Eso parece una idea mejor, ¿verdad? Porque el teatro está cerrado, es como ir al cine, ¿verdad? No importa si está lloviendo, de todas maneras o no, podría disfrutarlo. Okay, it's a deal. But first, can we buy an umbrella? ¿Podemos comprar una sombrilla antes? Sure, we can. Look, there's a store over there. Hay una tienda ahí. Y deciden comprar una sombrilla antes de salir. Muy bien. Entonces ya tenemos el contexto. Ahora les pregunto a ustedes yo. Which activities are good when it's sunny? And which activities are good when it's raining? De las actividades que vimos, go to a Broadway show, see Times Square, take a ferry, visit the museum, go to the Empire State, take a walk through Central Park. Si las tuviéramos que clasificar en dos,
activities to do in a sunny day and activities to do in a rainy day. ¿Cuáles pondrían en qué? ¿Cuáles pondrían en un día soleado y cuáles pondrían en un día lluvioso? Which one would you put in each? So you're going to help me right now in Nearpod to answer this question, okay? Esta pregunta les va a aparecer ahí en Nearpod y van a tener 1 minuto y 30 segundos para contestarlo ahí mismo, ¿verdad? Entonces ahí se cambian de aplicación y se van allá a Nearpod y dice, vamos a empezar con el sunny day. La pregunta dice así, which activities are good when it's sunny? Entonces me van a hacer favor de apuntar las actividades que ustedes se acuerden, ¿verdad? Especialmente de las que vimos en New York, ¿verdad? Para que podamos usar eso de referencia siempre. So, which activities are good when it's sunny? Cuando está soleado. Sunny means soleado. You only have 1 minute, okay? So you have to be quick. Okay, so if you have the answer, you can send it, okay? So if you're ready, you can send your answer. Profe, perdone, solo podemos poner una respuesta o dos. Las que te acuerdes o las que consideras tú que son buenas. Ahorita eran las del día soleado, ¿no? Entonces solo voy a ver qué ideas vienen de las ideas que ustedes mencionaron y ahí luego vamos a irnos a las del día lluvioso. Es decir, ¿qué actividades recomendarían ustedes hacer en New York en un día no lluvioso? Ok. Algunos de ustedes dijeron, por ejemplo, go to the Statue of Liberty. Creo que sí, ¿verdad? Si es un buen día, if it's sunny, sí sería chilero poder ir en barquito, ¿verdad? A la Estatua de la Libertad. Go to the Empire State Building, ¿verdad? Walk on Central Park, take a ferry. Estas son buenas ideas, sí, probablemente. See Times Square también, ¿verdad? Porque Times Square es como una plaza y uno va a ir caminando. Con lluvia sería un poco difícil, ¿verdad? Visit the museums, creo que sí, no hay problema, ¿verdad? Si hay sol. Visit Empire State, creo que ahí nos falló la letra, ¿verdad? Take a ferry, ajá, go to Central Park. Muy bien, go to Central Park and take a ferry. Ok, creo que todos estamos como de acuerdo que las actividades que son outdoor, es decir, al aire libre, como salir a caminar y otras cosas, son las que nosotros probablemente recomendemos para un día soleado. Ahora, quisiera ver de las otras que ustedes leyeron o escucharon, ¿cuáles recomendarían para un día lluvioso? ¿Ok? Pueden poner las que se les ocurra, ¿verdad? Si se acuerdan de 3 actividades, pongan las 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan de una? Pues escriban esa única. So, which activities are good when it's raining? Okay. Ya dijimos que tal vez go to the Statue of Liberty, maybe that's not a good idea, but maybe you can think of something else, ¿verdad? Tal vez pueden pensar en otra idea, ¿verdad? Que no necesariamente sea esa eh, del Empire State Building or go to the Statue of Liberty. Okay, time is over. So go to the 50 museums
Go to Broadway. Yes, those are good ideas. Visit museums, see play in Broadway. Okay. Drink coffee in Central Park Cafeteria. Para los que conocen de Friends, se recordarán que Central Park se llamaba la cafetería donde aparece la serie Friends, ¿verdad? Visit the museums, que de hecho sí hay un lugar así real, ¿verdad? Y puede uno ir a ver dónde se sentaban los actores y todo. So go to the theater, go to the movies, visit the museum, watch movies, cook a dessert, okay, cocinar postre, muy bien. Go to Broadway to see el fantasma de la ópera, okay, that sounds good. Okay, good. So we are understanding these things. I'm glad that we're doing it. So let's go to the topic that I wanted to show you first, okay? So, hay un par de cositas que quiero mostrarles de las que venimos leyendo, ¿verdad? Todavía no les he dicho exactamente qué es el tema que estamos viendo, ¿verdad? Pero ya lo venimos usando. Todas las ideas que ustedes están proporcionando, ya lo están usando. En todo lo que leímos, ya lo estamos usando. Ahora, una última prueba va a ser un pequeño quiz. Yo les doy dos opciones. I'll give you two options. And you're going to decide which one sounds better, okay? Which one sounds more natural. Entonces, a pesar de tal vez no saber la regla al 100%, quiero que ustedes prueben las dos, prueben decirlas, ¿verdad? Si están inseguros, prueben hablarla en voz alta y ver cuál de las dos les suena más natural, porque de repente sí la hemos oído y ni siquiera sabemos por qué está mal, pero sabemos que se oye raro, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir por la que suena mejor. So that's going to be the first quiz, and that's what I want you to do. So this quiz is 3 minutes. I'm pretty sure that you can finish earlier than that. Vamos a terminar antes seguramente porque solamente son 4 preguntas y solo es de darle clic. Okay, so you click on the one that you think is correct, and then you go to the next one, and to the next one, and to the next one, and that's how we finish. Que vamos a esperar a algunos compañeros ahí que están todavía terminando, pero la mayoría ya terminó. Ahorita les voy a dar el feedback y ustedes van a poder ver cuáles estuvieron buenas y cuáles estuvieron malas y vamos a explicar por qué. Pero hasta el momento no tenemos ningún invicto. Todos hemos fallado por lo menos en alguna. Entonces les voy a enseñar en cuál pudimos haber fallado. Muy bien, muy bien. Ok, listo. Entonces ahí va el feedback. Entonces, obviamente aquí me aparece en gris porque pues yo no contesté nada, ¿verdad? Pero a ustedes les debería aparecer la gráfica dependiendo, ¿verdad? Si todas están correctas, les aparecerían todas verdes, ¿verdad? Y si no, pues tendría que estar como dividido. Ahora, ¿cuáles deberían de ser las correctas? Aquí están marcadas, ¿verdad? Si ustedes bajan un poquito ahí en su plataforma, se van a dar cuenta de la 1 a la 4 cuáles son las correctas. So, we can go to the Statue of the Liberty, of Liberty, perdón. Entonces no es to go, sino es go to, o sea, era la B. So we can go to the Statue of Liberty. Esa era la correcta. Number 2, you can't see the views because it's raining. The views tienen que ver con la vista, ¿verdad? El paisaje. So you can't see the views because it's raining. No es seeing, sino es see. Ya voy a explicar por qué. Number 3, what can we do in New York on a rainy day? ¿Qué podemos hacer en Nueva York en un día lluvioso, ¿verdad? No es what we can, sino es what can we. Y la última también, ¿verdad? No es do we buy an umbrella, sino es can we buy an umbrella.
Creo que ustedes ya se dieron cuenta cuál es la palabra que se está repitiendo en todas las oraciones, ¿verdad? Y es la palabra can. We can go. You can't see. What can we do? Can we buy an umbrella? Entonces, esta es la palabra de las que le quiero hablar hoy. Y esta palabra can, ¿verdad? Es algo que nosotros conocemos en inglés como un modal verb, ¿verdad? Hoy es la primera vez que nosotros vamos a ver este tema, que realmente los modal verbs son verbos que son más avanzados. No los volvemos a ver, sino hasta tal vez como intermediate, más o menos. Después de pre-intermediate. Pero ¿por qué lo estamos viendo ahorita? Porque la palabra can es una palabra que se usa mucho, mucho, mucho en inglés. Y entonces nosotros vamos a tener que tener la capacidad de poder entender qué significa, cómo se usa y cómo podemos replicarlo. So, la palabra can, ustedes ya al traducir esta oración en su mente, ustedes ya dicen, por ejemplo, I can go to the museum, she can't see the show. You immediately think about the word poder, ¿verdad? Yo puedo hacer tal cosa o yo no puedo hacer tal cosa. Y están en lo correcto. La palabra can se utiliza para hablar de la capacidad que uno tiene de hacer algo. Entonces, can, como dice aquí la definición, ¿verdad? Use can to talk about things that are possible. Use can't for things that are not possible. Usas can en su forma afirmativa, ¿verdad? Para hablar de cosas que son posibles que sucedan y can't para cosas que no son posibles, ¿verdad? ¿A qué me refiero con que sea posible o que no sea posible? Por ejemplo, si nosotros vemos que el día está completamente nublado, está lloviendo, hay una tormenta eléctrica, ¿verdad? Y queremos ir a uno de los lagos más bonitos de nuestro país, probablemente no lo vamos a disfrutar porque no podemos ver mucho, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con que no es posible, es decir, las circunstancias no nos permiten que eso pase, ¿verdad? Y cuando yo digo, bueno, yo puedo correr una maratón, es porque pues me he entrenado y tengo la capacidad para correrla, ¿verdad? Entonces, ahí hay dos diferencias, porque hoy vamos a ver una parte y mañana vamos a ver la segunda, que a veces uno molesta o hace bromas con eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno habla de habilidades, especialmente un instrumento, ¿verdad? Entonces, yo he escuchado que muchos hacen una broma, dice, yo puedo tocar la guitarra, y alguien dice, yo también puedo tocar la guitarra y se va y le da unas palmaditas a la guitarra diciendo que la puede tocar también. ¿Por qué? Porque la palabra se presta a esa ambigüedad, ¿verdad? La palabra poder tocar un instrumento, por ejemplo, en realidad nosotros la entendemos como tener la habilidad para hacer algo. Eso lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a verla, a hablar, a aprender a hablar cómo expresamos cuando tenemos la habilidad para hacer algo, ¿verdad? Cómo hablar un idioma, cómo tocar algún instrumento, cómo tener algún talento, por ejemplo, y cómo hablar que uno no tiene ese talento o no tiene esa habilidad. Hoy el tema es diferente. Hoy es tener la posibilidad de hacer algo. Aquí no es que tenga la habilidad de ir al museo, ¿verdad? Porque no se requiere ninguna habilidad. Simplemente se requiere tener la capacidad de poder ir, ¿verdad? Que se den los medios para que eso pueda suceder. Entonces, ¿en qué se diferencia estos modal verbs de todo lo que hemos visto hasta el momento? Entonces, aquí vale la pena mencionar y hacer un recordatorio así, flash, de todo lo que hemos visto hasta el momento. Primero, nosotros vamos a ver que la palabra can, ¿verdad? Está clasificado como un verbo, pero los modal verbs no son verbos normales, digámoslo así, ¿verdad? No es como el verbo play o el verbo study, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos verbos solitos ellos funcionan bien. Por ejemplo, si yo digo I play soccer, yo no necesito nada más y esta oración se puede entender perfectamente, ¿verdad? En cambio, si yo sustituyera la palabra play con la palabra can, ¿verdad? Con un verbo modal, yo me doy cuenta que esta oración no tiene sentido, ¿verdad? Yo digo, I can soccer, yo puedo soccer, yo puedo qué, ¿verdad? Puedo jugar, puedo ver, puedo disfrutar qué, ¿verdad? No se entiende. Esa es una de las primeras reglas. Los verbos modales no funcionan solos. No podemos poner un verbo modal solo. Necesita de otro verbo, como el verbo play o como el verbo study. Entonces, ahora si yo digo I can play soccer, ahí ya cambia la idea, ¿verdad? Porque ya estoy hablando de que yo tengo la posibilidad de hacer eso, ¿verdad? I can play soccer. I can visit
the museum, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, la palabra can solita no funciona. El verbo modal can necesita de otro verbo. ¿Ok? Esa es la regla número 1. La regla número 2 es que la palabra can no funciona con los verbos en gerundio. Gerundios son los que terminan en ing, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir I can visiting the museum. Esto está malísimo. Nosotros tenemos que aprender entonces que los verbos modales no funcionan con el gerundio, ¿ok? Solo funcionan con los verbos en su forma base, es decir, visit, play, no cambiándole nada al verbo, sino en su forma original. Entonces, el verbo eat, el verbo study, el verbo sleep, el verbo work, todos los verbos que a ustedes se le vengan a la mente funcionan con can, siempre y cuando ustedes los usen en su forma base. No hay que agregarle nada. No se le agrega S, no se le agrega ES, no se le agrega ING, no se le agrega absolutamente nada. Solamente la palabra can es suficiente para todo eso. ¿Ok? Entonces, esas son las dos cosas que quiero que ustedes recuerden. Los verbos modales, como el verbo can, ¿verdad? Uno, no pueden ir solitos, siempre necesitan ir con otro verbo. Y dos, no pueden funcionar con el verbo en gerundio, es decir, con el verbo en ing. Siempre tienen que funcionar con el verbo en su forma base. Ustedes van a notar algunas características que se parecen mucho a los verbos auxiliares. Por ejemplo, cuando aprendimos los verbos auxiliares do y does, ¿verdad? Se recordarán que también siempre los usábamos con otros verbos en las oraciones negativas y en las oraciones de pregunta, ¿verdad? Nunca podíamos colocar el auxiliar solo volando, ¿verdad? No nos funcionaba. Y cuando ya teníamos el auxiliar, no necesitábamos hacerle cambios a los verbos, no necesitamos agregarle ES ni nada de eso. Eso era en el presente simple. Hoy está pasando lo mismo. Entonces, ustedes podrían decir que los modal verbs son como una especie de verbos auxiliares, ¿verdad? Porque tienen las mismas características. La diferencia es que los verbos modales sí expresan cierta información. Los verbos auxiliares do y does no tenían ninguna traducción, entonces era muy difícil a veces entenderlo, ¿verdad? Sabíamos para qué funcionaban, pero no sabíamos cómo traducirlos. Ahora, el verbo modal can, sí podemos saber cómo funciona. Entonces, para decir que no, cuando estamos usando la palabra can, ¿verdad? Tenemos la palabra can't, que esto simplemente es una abreviatura de la palabra can y la palabra not, ¿verdad? Esto forma can't. Esto es para decir que yo no puedo hacer algo porque no tengo carro, ¿verdad? Para ir a algún lugar, porque está lloviendo, o porque está muy lejos, o porque ese lugar no está disponible en mi ciudad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien me dice, ah, mira, deberías de comprar tickets para tal concierto, pero en mi ciudad no los venden, ¿verdad? Entonces, I can't buy tickets for the concert porque no los venden. Entonces, les voy a dar un recorrido por los ejemplos que tenemos acá. Si algo es posible, o decimos can, ¿verdad? I can go to a museum. Si algo no es posible, decimos can't. She can't see the show. Ella no puede ver el show. Tal vez porque le duele la cabeza o porque no tiene acceso a pagar la entrada, no sé, cualquiera de las razones podría ser, ¿verdad? Pero hay una afirmativa y una negativa. Con las preguntas sucede lo mismo que con todas las preguntas que hemos venido viendo, ¿verdad? Hay dos tipos. We have information questions and we have yes, no questions. Ya saben ustedes las diferencias, ¿verdad? Las information questions son las que llevan what, where, when y todas esas, ¿verdad? Y las yes, no questions son las que nos llevan a decir sí o no de algo, ¿verdad? Entonces, en el caso de las preguntas, solo tenemos que estar atentos porque el orden de las palabras cambia, ¿verdad? Si en una oración afirmativa es you can go to a museum, ¿verdad? En una oración que es una pregunta, el can y el you, ¿verdad? O el can y el sujeto cambian. So, what can you do in New York? ¿Qué puedes hacer en New York? What can you do in New York? You can do a million things. Tú puedes hacer un millón de cosas. Si quiero una yes, no question, can we buy an umbrella? ¿Podemos nosotros comprar una sombrilla? Yes, we can, or no, we can't. Sería yes, we can, because
we can find an umbrella. I have the money. Or no, we can't because I cannot buy it because I don't have the money, ¿verdad? Pues alguien me dice, ¿podemos comprar una sombría? Yo le digo, no, no podemos, no traje dinero, ¿verdad? I don't have any money, we can't. Y si sí es afirmativa la respuesta, yes, we can. Noten cómo las respuestas, ¿verdad? Ahora llevan can. Ya no es yes, we do, ni yes, we are, ¿verdad? O no, we don't. Es no, yes, we can o no, we can't. Prácticamente el verbo can está dominando en toda esta parte. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para eso, ¿verdad? Porque ya no solamente digo yo que visito el museo, sino hablo de dar una idea de que podemos hacer tal cosa o dar una idea de que algo no puede ser o no es posible en ese sentido, ¿verdad? Porque las circunstancias no nos lo permiten. Muy bien. Entonces, de eso se tratan los modal verbs. Se dan cuenta que no necesariamente tiene que ser tan difícil. Hay muchas de estas cosas que nosotros ya habíamos visto. Ahorita solo como que estamos reemplazando algunas ideas de las que ya habíamos visto, porque ya habíamos visto question words, ya habíamos visto information questions y las yes no questions, ya habíamos visto los auxiliares y el orden que llevaban en las palabras. Lo que estamos haciendo es que estamos sustituyendo eso por otras ideas adicionales. Entonces, para estos últimos minutos, les voy a dar algunas instrucciones y también quisiera que generáramos algunas preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Entonces, tiempo para preguntas y respuestas. Do you have any questions or any comments? Anything that is not clear enough? Maybe you can ask before we do. Okay, Ángela, go ahead. Profe, o sea que el can cambia para hacer preguntas y para oraciones afirmativas o decir algo afirmativo. El orden O sí sea, cambia. cambia el orden donde, digamos, donde ubicamos el can, ¿no? Correcto, correcto. Ah, Entonces, en una perfecto. oración afirmativa, va primero el Ujú, sujeto, que es quien está hablando, ¿verdad? En este caso yo, luego viene can y luego viene el verbo, ¿verdad? Entonces, como I can go to a ujú, museum. En el caso de las preguntas, va al revés. Primero va el can y luego va el pronombre, ¿verdad? Por ejemplo, en esta, can we buy an umbrella? Primero iba el can y luego iba el we, que somos nosotros de quienes estamos hablando, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo presente, pero sí, ahora es la misma palabra, solo cambia el orden. ujú. Ok, gracias. Ok, muy bien, gracias por las preguntas. Muy bien, entonces vamos a hacer unos ejercicios facilitos ahorita primero y luego ya nos vamos a ir a oraciones un poquito más complejas que les van a quedar de tarea. Entonces, number one, can you visit a historic neighborhood? ¿Pueden visitar ustedes un vecindario histórico en Nueva York? Bueno, ¿cuál de estas dos tendrá que ver con la pregunta que le estoy haciendo? ¿Ok? Esto va a ser un quiz de solo decir A o B, ¿verdad? Just click on A or click on B. Super easy. So, leen la pregunta y tiene que ver con la lógica primero. Tengo que entender de qué está hablando esta persona en esta pregunta y elegir una respuesta que tenga lógica a lo que me están preguntando. Can you visit a historic neighborhood? Neighborhood es vecindario. ¿Puedes visitar un vecindario histórico? Siempre hablando de New York, ¿verdad? ¿Cuál de estos dos les hace más sentido que está hablando de algún lugar como un vecindario, ¿verdad? Solo le dan clic, por favor. Just click on it and then you go next. El tiempo se va a acabar rapidito porque solo son unos cuantos segundos. Ok, time's over. Entonces, si lo vemos ahí en el feedback, ustedes se van a dar cuenta que la que tiene que ver, ¿verdad? No estamos hablando de edificios, estamos hablando de vecindarios, ¿verdad? Entonces, la palabra village quiere decir como villa o pueblo, ¿verdad? Entonces, yes, you can. ¿Puedes visitar un vecindario histórico? Sí, puedes. Tú puedes caminar alrededor de el pueblo Greenwich o la villa Greenwich, ¿ok? Greenwich Village, ok. Muy bien. Entonces, algo así van a venir las siguientes, ¿verdad? Uno va a tener que leer la pregunta
y va a tener que hacer sentido de cuál de estas dos probablemente se parecen más a lo que me están preguntando. ¿Ok? Ahorita no estoy trabajando la gramática, sino estoy trabajando en que entendamos qué es lo que nos están preguntando. What kind of museums can you go to? What kind of museums can you go to? So we have A, they can go shopping or to a Broadway show. Number 2, or letter B, well, you can go to an art museum or a history museum. Okay, time is over. So let me show you the right answer. Aquí creo que todos lo logramos entender bien, ¿verdad? Está hablando de museums. Así se pronuncia esto. No es museums, sino museums. Museums. Okay. Última. Can you take a bus tour? Yes or no? What do you think? Y ahí van a aparecer las dos opciones. Solo hay una que tiene sentido con la pregunta. Okay. So let's see here, 10 seconds, and this is going to be the last one. Okay, very good. So can you take a bus tour? Yes, you can. You can take a walking tour too. ¿Puedes tomar un tour en bus? Sí, puedes. Tú también puedes tomar un tour a pie, a walking tour. Entonces vean cómo la pregunta lleva can y cómo la respuesta lleva can, ¿verdad? Can you take a bus tour? Yes, you can. You can take a walking tour too. Ok, perfecto. Entonces, un último detalle antes de que nos vayamos y que les dé las instrucciones sobre qué deberíamos de hacer en la homework. Em, la pronunciación. Sé que esto va a generar siempre duda, ¿verdad? ¿Cómo pronuncio esto, verdad? Se va a pronunciar como can, se va a pronunciar como quién, ¿verdad? ¿Cuál es la pronunciación correcta para estas dos palabras? Entonces, yo voy a tratar de dejarles algunas ideas para que ustedes empiecen a experimentar con ello, ¿verdad? La palabra se pronuncia como can, can. Ahora, ¿cómo produzco ese sonido? Yo les voy a dejar aquí una idea. Entonces, imagínense que tienen una K y que tienen una N, ¿verdad? Y que están intentando que suenen pegadas en la medida de lo posible, ¿verdad? ¿Cómo suena eso, verdad? Suena como can, ¿verdad? Can. Entonces, no es ni can ni ken, ¿verdad? Sino es kn, kn, ken, ken. Entonces, eso es una forma. Sé que no a todos nos va a sonar exactamente igual, pero sí es un principio para poder empezar a llegar a ese sonido, ¿verdad? En el caso de la oración negativa o la forma negativa, mejor dicho, ahora tenemos esta que es can't, ¿verdad? Can't. Ahora, esta es un poquito compleja porque así oficialmente, ¿verdad? Hay un símbolo que ahorita no sé cómo sacarlo en mi teclado, que es una unión entre una A y una E, como que si fuera una fusión de esas dos letras, ¿verdad? Y suena como A,
a. Entonces no es ni a ni e, sino a. Y ese sonido no existe en español, solo existe en inglés. Por eso es que nos cuesta un poco lograr capturar eso, ¿verdad? Pero ¿cuál sería ese sonido? Sería el mismo sonido que deberíamos de producir cuando hablamos de un gato, por ejemplo, cat. No decimos cat, ni decimos cat, ¿verdad? Decimos cat. Hay un as. Ese sonido es el que usamos para la negación, ¿verdad? Que sería el can't, can't. Ok. Sé que en un principio puede ser como un poco retador y tal vez pensemos que no lo logramos llegar a cubrir, pero les voy a ser honesto, que en la vida diaria, ¿verdad? Eh, estas diferencias entre el can y can't no son tan marcadas. ¿Por qué? Porque a veces las personas hablan tan rápido que uno no logra identificar si dijo esa T al final realmente, ¿verdad? Si la logré escuchar, si lo pronunció bien. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros si es una afirmación o una negación? El contexto de la conversación, ¿verdad? Muchas veces, si ustedes se van a internet y buscan todas las personas que dijeron can't, ¿verdad? En una frase y se van a dar cuenta que casi ninguna la pronuncia claramente y son nativos, pues, ¿verdad? No es que estén hablando mal, es simplemente que la costumbre de hablarlo tan rápido, ¿verdad? Hace que haya algunos sonidos que nosotros no identifiquemos, pero el conocer el contexto de la oración, ¿verdad? Si yo ya sé que es un día lluvioso, ya sé que no se mira nada en la lluvia y la persona dice, no podemos ir en un ferry, pues tiene sentido que haya dicho can't, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tomen en cuenta. Mientras estamos iniciando, yo les digo, hagan el esfuercito, ¿verdad? De poder pronunciar claramente para acostumbrarse uno. Pero en la vida real hay muchas personas que no van a pronunciarlo tan claramente y nosotros vamos a tener que utilizar el contexto de lo que ellos están diciendo para poder entender, ¿verdad? Exactamente cuál era el mensaje. Que al final para eso estamos aprendiendo inglés, ¿verdad? No estamos aprendiendo inglés para otra cosa, sino para poder entender a las personas y poder darnos a entender nosotros. Eso es lo que buscamos. Muy bien. ¿Cuáles van a ser nuestras actividades finales y para la tarea? Entonces, vamos a hablar de estas dos preguntas. What fun things can you do in your city? Ya vamos a traer todo esto, todo este conocimiento de lo que vimos en New York y todo lo demás, y lo vamos a traer a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, digamos, ¿verdad? ¿Qué cosas divertidas puedes hacer en tu ciudad? Esa es una. Y la segunda es qué cosas no puedes hacer. Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad, en una ciudad que se llama Misco, ¿verdad? Y aquí no hay playa, ¿verdad? Entonces yo no puedo ir a la playa, pero tal vez alguien que viva cerca del mar, para él va a ser diferente, ¿verdad? Y él va a decir, I can go to the beach, porque pues vive, no sé, a unos minutos de la playa, ¿verdad? Entonces a eso me refiero con que hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Entonces les voy a pedir que definamos 5 cosas que sí podemos hacer y 5 cosas que no podemos hacer, ¿ok? Entonces, les voy a mandar la diapositiva y las instrucciones y ustedes van a escribir 5 oraciones, obviamente, ¿verdad? 5 oraciones afirmativas with fun things that you can do in your city and 5 negative sentences that are things that you can't do in your city. Solo ojo que no son oraciones al azar, ¿verdad? No son oraciones así. Escríbeme 5 oraciones afirmativas y 5 negativas, que también tiene su lugar, pero en esta vez quiero que piensen específicamente en donde ustedes viven y qué cosas ustedes recomendarían como cosas divertidas que sí se pueden hacer. Ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes, you can visit, uh, a big mall, ¿verdad? Entonces, tal vez donde yo vivo hay un centro comercial bonito. Entonces, yo estoy diciendo que tú puedes hacer esto, ¿verdad? You can visit a big mall. Esa es una idea de las cosas divertidas que puedes hacer, ¿verdad? You can go to the movie theater, ¿verdad? Y decir, sí, puedes ir al cine. Esa es otra cosa divertida que puedes hacer por acá cerca, ¿verdad? Ustedes tendrán una idea diferente tal vez de qué es diversión. Tal vez a algunos de ustedes les gustan un poco más los deportes extremos y cerca de donde ustedes viven hay algo de eso. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Ustedes van a armar su oración. ¿Y qué los va a obligar a esto? Los va a obligar a que las oraciones o las palabras las pongan correctas una detrás de la otra para que se puedan entender. ¿Ok?
Entonces, si las quieren hacer hoy en la noche porque tienen el tiempo, genial. Si no, pues tienen todo el día de mañana hasta antes de las 7, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir eso? Porque nos va a servir de introducción. Mañana continuamos viendo can y can't, pero mañana vamos a hablar de las habilidades. Hablar idiomas, ¿verdad? Específicamente. Y vamos a aprender también vocabulario de los países del mundo y de los idiomas del mundo, ¿ok? Entonces, eso va a ser lo que tenemos pensado para mañana. Muy bien. Entonces, con esto estamos concluyendo la clase. Gracias por estos 5 minutos extras. Si tienen alguna duda o algo de la tarea, lo pueden mencionar. Igualmente, ¿verdad? Les voy a estar pasando el link de la nueva lista de reproducción para los videos, para que puedan ir viendo los videos que vamos subiendo. ¿Ok? Thank you very much. I hope you have a great evening. Have some rest. Talk to you tomorrow. And God bless you. Okay? See you soon. See you. Thank you. You're very welcome. See you tomorrow.